Así dice la palabra del Señor en Efesios 4, desde el 15 en adelante. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, a principios del siglo IV surgió un grupo cismático conocido como los donatistas. Al frente de este grupo estuvo un obispo de Cartago, se llamaba Donato. Y por esta misma razón, el movimiento recibió su nombre, el donatismo. Los donatistas estaban tan obsesionados con tener una iglesia pura que, de entre las cosas que hicieron, rebautizaron a todos aquellos que fueron previamente bautizados por obispos que según ellos eran indignos. Otra cosa que hicieron fue que no admitieron la restauración de lo que ellos llamaron traidores, a menos que ellos se rebautizasen. Por cierto, ellos llamaron traidores a todos aquellos que bajo la persecución llegaron a entregar sus Biblias para que fuesen quemadas. E hicieron otras cosas más. Pero preguntémonos, ¿por qué los donatistas llegaron a estos extremos? Bueno, fundamentalmente, ellos hicieron esto por la manera en la que ellos concibieron lo que era la iglesia. Es decir, para ellos, la iglesia, por estar separada del mundo, ellos solamente aceptaban que los puros, es decir, los escogidos, conformen la iglesia. Y por eso, a criterio de ellos, quienes no eran puros debían quedar fuera de la iglesia para siempre. Bueno, por este incidente, la iglesia del Señor se vio obligada a dar una respuesta al desafío donatista. Y por ello, en su momento, eruditos de la época tuvieron que examinar cuál era la doctrina bíblica de la iglesia. ¿Qué enseñaba la Biblia sobre la iglesia? Es así, por ejemplo, que Agustín habló por primera vez en ese entonces de la iglesia visible e invisible. Y de esta manera él dejó sentada la base doctrinal de que no necesariamente la iglesia que nosotros vemos con nuestros ojos, la iglesia visible, está compuesta solamente por verdaderos creyentes. Bueno, históricamente, la manera en la que la iglesia ha prestado atención a ciertas doctrinas específicas es cuando se hizo necesario dar respuesta a falsas enseñanzas que desafiaban la fe cristiana. Bueno, en nuestros días, varios son los temas que muchas personas malentienden de lo que realmente la Biblia enseña. Y similar a como ocurrió con el donatismo, también hoy muchos desconocen la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? Bueno, la iglesia es un tema muy familiar y a la vez muy malentendido. En un sentido, la iglesia es popular. Solo basta con que nosotros veamos cómo los medios de comunicación hablan de la iglesia. ¿Y qué piensan las personas en general de la iglesia? Bueno, algunos sencillamente la ven como un lugar para ir los domingos. Otros dirían que la iglesia puede ser católica, puede ser evangélica, puede ser mormona o cualquier otro. En general, el mundo espera de la iglesia que colabore con una sociedad mejor, haciendo caridad, limpiando las plazas, etc.
Incluso muchos ven a la iglesia como un centro de rehabilitación, un lugar donde superar las desgracias de esta vida y llegar a ser alguien mejor. Pero, ¿acaso todo esto es la iglesia? Bueno, claro que no. Y claro está que mucha confusión existe y ocurre porque la palabra iglesia se utiliza a menudo para hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente es la iglesia. Solo escuche este ejemplo. Hace un tiempo salió en el periódico ABC Color, muchos conocemos, este titular decía así: la iglesia en modo COVID. Bueno, por supuesto no quiero hacer una burla de esto, sino más bien quiero señalar que cuando el artículo periodístico estaba hablando de la iglesia, lo estaba haciendo solamente para referenciar a un momento de reunión. Por eso lo del modo COVID. Una reunión en modo COVID. De nuevo, debemos hacernos la misma pregunta. ¿Es esto la iglesia? ¿Solo un momento de reunión donde hay que estar de alguna forma? Ahora bien, ¿por qué fuimos a la historia? Viendo lo que los donatistas pensaron de la iglesia, y ahora estamos reflexionando un momento sobre lo que significa la iglesia para muchos hoy. Porque entender la iglesia, según como la Biblia enseña, es algo que nosotros necesitamos para adentrarnos en lo que dice Efesios 4:16. Solo mire la frase inicial de este verso 16. Dice: de quien todo el cuerpo. ¿Notó esa palabra? Cuerpo. Y en este pasaje, cuando Pablo habla de el cuerpo, se está refiriendo a la iglesia. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Bueno, por favor, miren lo que dice capítulo 5, verso 23 de Efesios. Dice esto: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Puntualicemos esto. Un tema central en Efesios tiene que ver con qué es la iglesia. De hecho, desde el mismo capítulo 1, verso 23, ya se menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, en este capítulo 4, Pablo hace un desarrollo sobre la unidad de la iglesia en un solo cuerpo, cuya meta es el crecimiento. Escuche estas palabras. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe crecer hasta llegar, capítulo 4, verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por este motivo, justamente Pablo ruega a la iglesia que ande conforme a su vocación. Verso 1 del capítulo 4. Por esto el Señor dio dones a su iglesia. Verso 7, capítulo 4. Por este motivo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Verso 11 al 12 del capítulo 4. Y porque el Señor tiene como fin la madurez de su iglesia, tampoco eso va a ocurrir de cualquier manera o según el ingenio humano. Entonces, lo que nosotros tenemos en Efesios 4:16 son aquellas características de una iglesia madura en el Señor. Y concretamente nosotros podemos ver que hay dos características fundamentales.
En la iglesia de Cristo, primeramente, los miembros como un todo dependen de su Señor para estar en comunión. Y lo segundo que podemos decir es que los miembros individualmente ejercen su don para el beneficio de todo el cuerpo. Ahora, para hablar sobre una iglesia madura, es oportuno que primeramente nos planteemos esta otra pregunta. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia de Cristo? O el cuerpo de Cristo. O más específicamente, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son? Comencemos por lo fundamental. En la Biblia, un creyente es una persona. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 9, no hace falta que abra, menciona a el creyente Abraham. Usa esta frase, el creyente Abraham. Luego, hay personas que son creyentes y otras que no. Aquellos que no son creyentes, la Biblia los llama incrédulos. Por ejemplo, después de su resurrección, Jesús hizo esta distinción cuando le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, verso 27. El creyente es alguien que cree a Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 4, verso 3. A propósito del creyente Abraham, dice esto: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, tal vez en este momento alguno podrá pensar que los creyentes somos muchos. Por ejemplo, los católicos dicen que creen en Dios. También los musulmanes dicen creer en Dios. Los agnósticos creen que hay algún Dios. Y muchos masones creen en algún tipo de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy específica y nunca habla de creer en cualquier Dios, sino en uno solo, el Dios Trino. Escuche cómo Pablo habla del Dios Trino a los efesios. Dice en el 4:4, un espíritu. En el 4:5, un Señor. En el 4:6, un Dios y Padre. Por eso, bíblicamente, un verdadero creyente es alguien que tiene fe en Jesús. Exactamente esto afirma Gálatas capítulo 3, cuando señala que a los creyentes les fue dada la promesa que es por la fe en Jesucristo. Sin embargo, ser un creyente verdadero no es una cuestión de tener una creencia en Dios en un sentido intelectual. Si esto fuese así, los demonios serían creyentes. Y claramente no lo son. Solo observe lo que Santiago les dice a aquellos que tenían una fe falsa. Es decir, a aquellos que solamente con sus mentes afirmaban creer a Dios. Dice Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todo aquel que profesa ser un cristiano o un creyente, esencialmente es un discípulo. En efecto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, se dice que todos aquellos que se habían convertido al Señor Jesús
los cuales luego fueron llamados cristianos, eran discípulos. Hechos capítulo 11, verso 26. Y a los discípulos, a ellos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En resumen, un creyente no solamente es alguien que cree en Dios, porque eso cualquiera de nosotros puede decir. Un creyente es un discípulo de Cristo. Por cierto, no existe tal cosa como un cristiano que solo cree, pero no es un discípulo. Ese es un falso cristiano. ¿Y qué significa ser un discípulo? Veamos cómo el Señor mismo lo define en el conocido pasaje que nosotros llamamos la Gran Comisión. Vaya a Mateo capítulo 28, 19, por favor. Miren lo que dice nuestro Señor en este pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos un excelente resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora y mucho más. Primeramente, notemos que un discípulo cree en el Dios trino de la Biblia. Por eso es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un discípulo no solo es un intelectual respecto al único y verdadero Dios, sino que es alguien que con todo su ser, con todo su intelecto, con toda su voluntad y con todos sus afectos, él está orientado a vivir guardando todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Miren lo que también dice Juan de algunos que habían creído en Jesús. Yo les leo, Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un creyente es un discípulo de Cristo. Es alguien cuya vida pertenece al Señor Jesús. Pablo también enfatiza esta verdad. Cuando a los Gálatas él dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Queda muy claro que los términos creyente, cristiano, discípulo hablan de un mismo tipo de persona. Estas palabras son solamente algunas de las que encontramos en la Biblia y siempre son una mención de aquellos que verdaderamente tienen fe en Jesús. En la carta a los Efesios, por ejemplo, los creyentes son mencionados con diversos términos para enfatizar ciertas verdades. Son llamados, por ejemplo, los santos, los fieles, los escogidos, los hijos de Dios, los salvos, etc. Y a propósito, en Efesios capítulo 4, verso 12, entendemos que los santos o los creyentes conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire solo lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, no pierda de vista que nosotros estamos definiendo, si se quiere,
lo que significa ser un creyente, porque queremos responder a nuestra primera pregunta. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son? Entonces, y dicho de una manera sencilla, el conjunto de todos los creyentes es la iglesia. Es decir, o es igual a decir, los miembros son el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, los discípulos del Señor. Por lo que cuando Pablo en Efesios 4:16 habla de todo el cuerpo, de cada miembro que está unido entre sí, lo que está haciendo es hablar de todos los creyentes. Visto esto, hay una pregunta obligatoria. ¿Por qué Pablo habla metafóricamente de la iglesia como un cuerpo? ¿Qué es eso? Bueno, comencemos diciendo que no es la única vez en esta carta que se habla de la iglesia de una manera metafórica. Se dice, por ejemplo, que ella es un edificio, un templo, la esposa, un cuerpo. Miremos estas menciones. Capítulo 2, verso 21 de Efesios. Señala que la iglesia es un edificio bien coordinado. Y el contexto de esta metáfora es que todos los creyentes, judíos y gentiles, están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y que la piedra de este fundamento es Cristo. En ese mismo verso 21 del capítulo 2, encontramos que el edificio, que es la iglesia, va creciendo para ser un templo. En el capítulo 5, versos 22 y 23, también se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y el contexto es que así como la iglesia está sujeta a Cristo en un matrimonio, la esposa debe estar sujeta al marido. Y ahora, en el capítulo 4, desde el verso 12 hasta el 16, se habla de la iglesia como un cuerpo, porque su cabeza es Cristo y su meta es llegar a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta meta, por cierto, es para que los creyentes ya no seamos como niños fluctuantes, de tal manera que cada miembro en el cuerpo de Cristo sirve para beneficio de toda la iglesia. Una iglesia que madura en el Señor es un cuerpo que depende de Cristo, o su centro es Cristo. Alguna vez escuché a una persona conocida que estaba compartiendo el Evangelio decirle claramente a otra persona que era un inconverso que lo importante era que ahora en este momento le reciba a Cristo para no ir al infierno. Que luego más adelante, con el tiempo, él se podría encargar en ser un cristiano. Bueno, nada más engañoso y lejos de la verdad. Una persona que se salva es un creyente. Y un creyente es un discípulo de Cristo que forma parte de la iglesia. Y todo creyente ha sido predestinado por Dios para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 8. Si la iglesia somos los creyentes, entonces para cada creyente la meta es la misma, la madurez. Y como hemos dicho antes, no hay tal cosa como que un creyente no sea un discípulo. Y esto significa que no hay tal cosa como que un creyente no esté creciendo o madurando en Cristo. Al respecto,
tenemos que admitir que todo esto puede sonar un poco confuso para muchos que se consideran cristianos. Porque varios son los que se consideran parte de la iglesia porque le aceptan a un tal Jesús, pero con sus vidas para nada reflejan que son verdaderos discípulos. No muestran. Solo basta con ver cómo algunos hablan, cómo algunos se visten, cómo gastan su dinero, lo que miran y escuchan en sus teléfonos, cómo son en casa con sus padres, cómo son con sus hijos, cómo son con sus cónyuges, cómo son en sus trabajos, etc. Y viendo todo esto, podemos darnos cuenta si todo lo que hacen, lo hacen buscando honrar el nombre del Señor. Porque esto es lo que hace un discípulo del Señor. Primera de Corintios 10:31, yo les leo. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora tomemos un momento para hacer algunas observaciones sobre la palabra iglesia. En nuestro pasaje de estudio, todo el cuerpo que es la iglesia es de Cristo. Y Cristo es el Salvador de su iglesia. Por lo que en este sentido, necesariamente, todos aquellos que conforman la iglesia son los salvos. Todos aquellos que son creyentes. Sin embargo, en la Biblia no siempre se utiliza la palabra iglesia para hablar de todos los creyentes. Lo que es igual a decir para hablar del cuerpo de Cristo. Veamos algunos ejemplos. En tercera de Juan 10 se habla de un tal Diótrefes que no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Guarda esa frase, los expulsa de la iglesia. Claramente nadie puede expulsar a nadie del cuerpo de Cristo, porque eso sería lo mismo que quitarle la salvación. Por lo que Juan aquí no está hablando, aunque usa la palabra iglesia, del cuerpo de Cristo, no está haciendo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 11, se habla de 7 iglesias que están en Asia. O sea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y la lista continúa. Claramente Cristo no tiene muchos cuerpos. Él es la cabeza, según Efesios, de su cuerpo. Y eso está en singular, el cuerpo es uno. De modo que aquí tampoco se está hablando del cuerpo de Cristo, aunque se habla de la iglesia. Y en Apocalipsis 3:1 se dice algo aterrador. Se dice que la iglesia en Sardis está muerta. Bueno, aquí tampoco se está hablando del cuerpo de Cristo. Porque eso sería igual a decir que los creyentes están muertos en Cristo. Y eso es una contradicción total. Entonces, considerando los versículos que hemos citado y nuestro pasaje de estudio en Efesios, podemos señalar que la palabra iglesia en la Biblia tiene fundamentalmente 2 usos. Un primer uso es para hablar del cuerpo de Cristo. Y el segundo uso es para hacer referencia a una congregación de personas que se reúnen en un lugar físico, lo que también se conoce como la iglesia local. Viendo la manera en la que la misma Biblia utiliza la palabra iglesia, no está mal hablar de la iglesia como un lugar físico.
un lugar donde los creyentes se reúnen. Ahora, el problema con esto es que muchos asumen que ya son verdaderos cristianos porque simplemente se congregan en el lugar donde están los creyentes. Ese es el problema. Está bien, usted puede decir un domingo, me voy a la iglesia, no está mal. Pero ojo, no piense que por hacer esto, usted ya es un verdadero creyente. La iglesia local es una expresión del cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos expresión, porque claro está que en cada lugar donde se reúne la iglesia, no están todos los que son creyentes, eso es claro. Y así como en las iglesias locales no están todos los creyentes, porque hay quienes están en otras ciudades, en otros países, tampoco no todos los que se congregan en las iglesias locales son creyentes. Las iglesias locales, como esta, tienen la particularidad de estar compuesta por creyentes e incrédulos. A esto se refiere el Señor cuando habla de el trigo y la cizaña en la parábola de Mateo 13. Él dice esto: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, volvamos a Efesios 4:16. Pensando en la primera característica de una iglesia madura, donde los miembros como un todo dependen de su Señor para estar en comunión. Cuando Pablo habla de todo el cuerpo de Cristo, aunque sí está hablando de todos los creyentes que existen, lo que también se conoce como la Iglesia Universal, nosotros no debemos perder de vista que aquí nosotros tenemos tremendos principios espirituales para las iglesias locales como la nuestra. Y esto es muy obvio, porque los creyentes en el Señor nos desarrollamos o crecemos en iglesias locales. Por eso nosotros vemos que en el verso 11 del capítulo 4, el Señor dio pastores y maestros que ministran su iglesia. Recuerda que habíamos dicho que todo creyente es un discípulo que está madurando en el Señor. Bueno, a la luz de Efesios 4:16, nosotros podemos ampliar esta definición y señalar que, presta atención, todos los creyentes son discípulos del Señor que están creciendo en iglesias locales y siendo instruidos por sus pastores. Entonces, como no hay tal cosa como un creyente que no sea un discípulo, esto necesariamente implica que difícilmente haya un creyente que no esté madurando en una iglesia local. Por cierto, es sumamente dudoso el cristianismo de una persona que no procura su edificación junto a sus hermanos en una iglesia. Eso es dudoso como mínimo. Por tanto, entender la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo es sumamente fundamental para entender todo lo que sigue en el verso 16 del capítulo 4. Si entendemos esto, hace que el resto caiga por su propio peso. Leamos una vez más, capítulo 4, verso 16 de Efesios.
Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, hemos señalado que de este pasaje podemos observar dos características de una iglesia madura en el Señor. Primero, los miembros como un todo dependen de su Señor para estar en comunión. Y ahora vamos a ver que los miembros individualmente ejercen su don para el beneficio de la iglesia. Grant Osborne, un erudito del Nuevo Testamento, cuenta que a este pasaje de Efesios le gusta llamar la fórmula para producir iglesias maduras. Bueno, puede que esto suene raro, porque nosotros sabemos que la vitalidad de toda la iglesia proviene de Cristo. Porque recordemos, Él es la cabeza de quien todo el cuerpo se nutre. Eso está claro. Pero si nosotros afirmamos solamente eso, sería como dejar de lado otro aspecto que también es claro en la Biblia. Un aspecto que nos enseña sobre cómo es que los creyentes crecemos. O dicho de otro modo, cómo es la santificación de los cristianos. Hablar del crecimiento espiritual, la madurez, la santificación, es sencillamente hablar del propósito de Dios en hacer de sus hijos cada día más semejantes a Cristo. Eso es. Como dijo un conocido predicador, Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también Él es el molde final para todos los creyentes. Porque estamos siendo conformados a su imagen. Vuelvo a recurrir a esta frase que he usado mucho. Los creyentes son discípulos que maduran en el contexto de una iglesia local, y ahora podemos agregar, para ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora bien, nuestra santificación no es algo que sucede de una manera pasiva, como si la vida cristiana fuese entregarse a Dios y no hacer nada al respecto. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña a confiar en Dios, a orar pidiéndole que nos santifique, que nos dé madurez, tampoco es menos cierto que nosotros debemos de tener un papel activo en nuestra propia santificación. Y por eso la metáfora del cuerpo humano que Pablo está empleando aquí para hablar de la iglesia es la figura, a mi criterio, más amplia y completa de lo que significa la santificación. Piensen en esto, por favor. Por un lado, el cuerpo sin la cabeza no es absolutamente nada. No puede crecer. Pero por otro lado, el cuerpo que está unido a su cabeza tampoco es una mera cosa inerte. Eso es lo que nos enseña Efesios. El cuerpo tiene muchos miembros que están llenos de vitalidad, que están activos. Y estos miembros conjuntamente se ayudan y producen su crecimiento. Por tanto, aquí tiene usted una manera simple, hermosa y asombrosa de una descripción del crecimiento que da el Señor a su iglesia según la actividad propia de cada miembro. El asunto central en esta metáfora del cuerpo es el crecimiento. Entonces, ¿cómo crece la iglesia? Bueno, ya hemos visto que la iglesia depende de la cabeza. El Señor mismo dijo esto.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero Dios quiere que a través de ejercitar nuestros dones de acuerdo a la voluntad de Cristo, juntos como cuerpo, nos edifiquemos mutuamente. Escuchen la implicación de esto. A menos que usted, por medio de los dones que Dios le ha dado, no sea parte activa en la iglesia, no va a poder edificarse e incluso corre el peligro de marchitarse si es que es un verdadero cristiano, porque puede que no lo sea. En un sentido, parte de la vitalidad espiritual de los creyentes tiene que ver con que Dios ha querido que todos los que somos de Cristo conformemos una unidad orgánica, un cuerpo. Hace no mucho tiempo le escuché también a alguien decir, ¿sabes que no le veo el sentido de ir a la iglesia? Él decía esto porque razonaba de esta manera. En mi casa yo también puedo leer la Biblia y sabes que mi vida no está tan mal como otros que yo conozco y que se van a la iglesia. No, evidentemente alguien que piensa así no solamente no tiene una teología correcta de lo que es la iglesia, sino que como individualista que es, tampoco ama a aquellos que supuestamente son sus hermanos. Por favor, observe hacia el final del verso 16. ¿Para qué los creyentes crecen en Cristo? ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Por favor, considere y no desprecie la bendición que tenemos los creyentes de estar juntos en una iglesia local. Solo en la iglesia se puede ser un discípulo completo. Así Dios ha querido. De nuevo, presta atención a cómo es que la iglesia bien unida recibe su crecimiento. Mire lo que dice las Escrituras. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Y qué es esa actividad propia? ¿Qué es? Bueno, primeramente por el contexto, nosotros podemos afirmar que esta actividad propia es todo aquello que aporta para el crecimiento de la iglesia. Note, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 7, unos versos para atrás, dice lo siguiente: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. ¿Y cuáles son esos dones? Verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y para qué son esos dones? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claramente en estos versos nosotros tenemos a manera de ejemplo cómo el Señor capacitó a ciertos hombres en la iglesia para el beneficio de la iglesia. Pero la Biblia es clara al decir que cada uno de nosotros tiene un don de parte de Dios. Cada uno. Y esto nosotros también lo podemos ver cuando Pedro dijo esto: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Bueno, hay varios tipos de dones. Solo mire, a manera de ejemplo, lo que dice Romanos. Yo les leo, capítulo 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones en la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, el que da, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Quisiera volver a formular la pregunta que hemos planteado al inicio. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son? Los creyentes son discípulos que están siendo conformados a la imagen de Cristo, los cuales maduran, crecen en el contexto de una iglesia local y ministran a otros según el don que tienen de Cristo. ¿Es usted un creyente? ¿Lo es? A manera de conclusión, para cerrar, quisiera finalizar haciendo estas preguntas para reflexionar todos juntos. ¿Estamos cumpliendo con el propósito del Señor como iglesia? ¿Nos estamos congregando porque buscamos crecer en Cristo? ¿Esa es nuestra motivación? ¿Es el Señor el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos? ¿Es Él? ¿Nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras? ¿Estoy sirviendo según el don que Dios me ha dado? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy buscando tener una participación activa, ejercitando mis dones en pro de la meta del Señor, el crecimiento de su iglesia? Otros pueden decir de mí que soy un miembro bien concertado y unido a otro para provecho de la iglesia que Dios me ha puesto. ¿Soy yo ese? Que Dios nos ayude, hermanos, porque somos sus hijos y estamos para Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas sueltos a expensas de este mundo. Tú has trazado para nosotros metas claras, Señor, que nos dan seguridad, nos dan gozo, son un privilegio. Hiciste de nosotros tu iglesia, tus hijos, Señor. Personas débiles, llenas de imperfecciones, que están luchando con el pecado día a día, pero aquí estamos juntos, de manera milagrosa, Señor, teniendo un sentir único, amando a Cristo, amándonos unos a otros, Señor. Ayúdanos porque somos débiles y necesitamos de ti, para que conforme a tu gracia nosotros, Señor, podamos crecer, ir madurando, cada día más semejantes a Cristo, Señor. Ayúdanos a salir del individualismo, a pensar que estamos en un cuerpo, somos un cuerpo, para el beneficio de tu iglesia, Señor. Gracias por este privilegio único que el mundo no conoce, Señor. Y nosotros por tu gracia, sí. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.